Nos encontramos en la ermita Maxantalen, un lugar emblemático y entrañable para nosotras, ¿no? Aquí mejor acompañada no puedo estar con Maribel Castelló y Merche Tranches, que ricasco etortxagatik, lo primero. Zuri, A ti. Vamos a situarnos un poquito porque con ellas quiero viajar 28 años atrás y remontarnos un poquito al 96, ¿no? Aquel año, pues bueno, el mejor año yo creo. Sí, Ok, que me estupendo. lo digan ellas. Maribel era teniente de alcalde, ¿no? Estaba en el Sí. ayuntamiento y Merche trabajaba en Legaleonte por aquella época. A ver, vamos un poquito, vamos 28 años atrás, cuesta un poquito rebobinar, ¿no? Como VAE, coordinadora, ¿no?, de asociaciones feministas de Irún, y va al ayuntamiento para cambiar las ordenanzas del alarde, ¿no? Y aquel 24 de abril. Eso es. Y ahí comienza, pues bueno, todo un poquito. Sí, eso es. Merche, ayúdame tú un poquito a... Públicamente al menos, porque había empezado un poco antes. VAE había empezado el año anterior y habíamos puesto una carpa para celebrar el 8 de marzo, que no era una cosa tan famosa como ahora, casi nadie sabía lo que era. Y habíamos puesto una carpa y había ido todo muy bien, habíamos hecho una carrera, también acababa de empezar el Ilatón en Donosti y nosotras hicimos una carrera en Irún, pusimos una carpa, etc. Y al año siguiente, cuando volvimos a juntarnos, pues hubo un grupo de mujeres que dijo que quería trabajar el tema del alarde. Entonces primero hicimos una mesa redonda en la que estuvo Maribel, como concejal de Cultura, y donde un poco ya unió su suerte a la nuestra para su desgracia pobre, y donde por primera vez se habló de este asunto de la incorporación de las mujeres al alarde, y por primera vez alguien desde el público dijo lo que tendríamos que hacer es salir, y donde esa idea se planteó por primera vez. Maribel, junto con Josuna Rosolo y con Rosa Sánchez, estaban en la Junta del Alarde en nombre de sus respectivos partidos. Dio la casualidad de que había 3 mujeres y ellas nos informaron de que efectivamente se iba a cambiar la ordenanza del alarde, en el sentido de que iban a desaparecer los partidos políticos dentro de la Junta, y, o sea, iba a ser ya una cosa casi privada, con el apoyo económico y organizativo del ayuntamiento, pero sin nadie que controlara aquello, y se iban a hacer otros cambios también en la ordenanza. Entonces, pues nosotras pensamos que era la ocasión ideal. Teníamos un informe a favor del Ararteko, de Eusko Ikaskuntza y de Emakunde, y entonces que era la ocasión ideal para plantear lo que íbamos a hacer. Es verdad que ya antes de ese día, esa misma mañana, ya salió un artículo del Diario Vasco, todavía no habíamos dicho nada, diciendo que lo que queríamos era destrozar la fiesta. Pero nosotras habíamos pensado mucho en cómo hacer ese acto de manera que fuera pues, emotivo y nada agresivo, y lo que hicimos fue pues, unas 30 mujeres pedir la palabra y levantarnos, decir nuestro nombre y poner el pañuelo de San Marcial en la barra que entonces separaba a los concejales del público, diciendo que queríamos que se nos devolviera junto con nuestros derechos. Entonces todavía no habíamos dicho que íbamos a salir, para nada. De eso todavía pasó un mes en el que hubo un debate en los medios y ya hubo una tensión enorme dentro de la ciudad. Y un poco a salir nos llevó, o sea, a intentar salir nos llevó la falta de escucha con respecto a lo que queríamos hacer. O sea, si hubiéramos tenido enfrente a alguien que nos escuchara y nos dijera, de acuerdo, vamos a hacer un plan de aquí a 10 años o de aquí a 5 años, seguramente ese año no habríamos salido, pero no tuvimos eso, ¿no? Y mientras, pues Maribel ya ese mismo día hizo un discurso a nuestro favor en el Pleno y ya unió su suerte a la nuestra para siempre, creo. ¿No, Maribel? Bueno, yo creo que lo fundamental en aquel momento es que se negaba el derecho. O sea, como dice Merche, yo creo que las mujeres en todo momento reclamaban lo que los hombres hacen todos los años, que es disfrutar de la fiesta de su ciudad y ejercer la ciudadanía como uno más, ¿no? El problema era que, bueno, pues se negaba, como digo, el derecho, y las mujeres, su pretensión, como ha dicho Merche, siempre fue hacer un acto simbólico en el sentido de, bueno, entregar una carta al general ese día, hacer un pequeño recorrido y luego irse de ese escenario para dejar que se desarrollara el alarde, pues como se ha desarrollado siempre, ¿no? Yo creo que el cuerpo político, o sea, los líderes de Irún, que en realidad son el ayuntamiento y en aquel momento también la Junta del Alarde, que estaba compuesta por los grupos municipales y los mandos del alarde, no tuvieron la visión suficiente para entender que aquello que se estaba planteando primero era un derecho humano y democrático,
y hacer, como ha dicho Merche, una hoja de ruta, un planteamiento en el sentido de decir, bueno, pues vamos a ver, antes o después esto iba a llegar. Aunque han pasado muchos años, ya entonces los grupos feministas que trabajaban conjuntamente en Irún, como ha dicho Merche a través de esa coordinadora, pues había mucha concienciación en el sentido de las reivindicaciones feministas. Antes o después iba a pasar, y yo creo que quien falló pues fue quien más tenía que haber acogido a las mujeres en su seno, que era la representación de toda la ciudadanía, como era el ayuntamiento. En aquella charla, donde las mujeres plantearon como una actividad más dentro de las jornadas del 8 de marzo su reivindicación, bueno, pues estas 3 mujeres que estábamos entonces en la Junta, había una más. Carmelo. No, estaba también la del PP, estaba María Eugenia, que no solía ir a las juntas. En realidad en la Junta había 4 mujeres. Bueno, pues llevamos al seno de la Junta del Alarde la propuesta que se iba a llevar al Pleno de modificación de ordenanza, en el sentido de, bueno, pues quitarle a la ordenanza todas esas cosas que tenía, pues como la definición de lo que era una cantinera, que para nosotras las mujeres eso era un poquito como cosificarnos, ¿no? Y pedir que se reconociera la acepción de soldados en el más amplio sentido de la palabra y que incluyera hombres y mujeres como un genérico. Como dice Merche, la tensión que se generó fue terrible. Fue durísimo trabajar o hacer propuestas en ese ambiente tan tensionado, y bueno, después todos sabemos lo que pasó. El derecho fue reconocido el año 97 ya con un auto cautelar, que también pues fue... Yo creo que la violencia tiene muchas caras, ¿no? Y se vivió una violencia extrema en el sentido de vejar a las mujeres en el ámbito personal, en el ámbito público y en todos los ámbitos. O sea, el trato que se recibió por parte de las instituciones y de algunas personas fue, la verdad, algo difícilmente gestionable. Han pasado mucho tiempo, yo soy partidaria de no mirar para atrás, porque lo que se ha conseguido en estos años creo que lo tenemos que valorar, y valorar mucho, porque hemos conseguido con nuestra forma de actuar y nuestra insistencia en el reconocimiento del derecho lo que todo el mundo ve el día 30 en las calles de Irún y los días anteriores. ¿Cómo recordáis aquel 30 de junio de 1996? Yo me río de mí misma un poco, Sí. Porque fue muy, muy inocente. O sea, yo hasta que no estuvo... Bueno, primero con miedo. O sea, nosotras teníamos verdadero miedo físico. Estábamos convencidas de que una de nosotras tarde o temprano iba a caer, alguien iba a disparar. Era un ambiente muy crispado y con mucha gente armada y con mucho miedo. Pero luego cuando quito esa parte, pues con cierta... Me río de mí misma, porque yo hasta la Plaza San Juan no fui consciente de que efectivamente no nos iban a dejar entrar. Yo hasta entonces tenía al lado a Charo Arribas y yo hasta entonces era como, ¿cómo no nos van a dejar? Pues si somos de Irún, pues somos majísimas, pero si hemos hecho todo bien, si hemos hecho todo despacio, pero si tal, ¿no? Y yo pensaba que quien estaba negándose a nuestra participación eran sobre todo los mandos, pero que la gente iba a reconocer otra cosa, ¿no? Y luego con vergüenza, porque a partir de ahí fue vergonzoso. O sea, como nos retuvieron en la plaza porque el comandante no quería coger la carta que llevábamos. El tiempo que pasamos en los Arcupes fue terrorífico también. Y luego, por ejemplo, pues algo que casi nadie sabe es que después nos tuvimos que esconder. Nos escondimos en un garaje hasta que llegó la hora de una rueda de prensa que habíamos anunciado. Bueno, a partir de ahí cambió nuestra vida, ¿no? Una amiga nuestra suele decir que tenía entonces 22 años, que se quedó sin nadie a quien llamar. O sea, nuestra vida cambió, perdimos a las familias y a los amigos e hicimos otras familias de otros amigos. Maribel, ¿tú cómo recuerdas ese 30 de junio del 96? Pues para mí fue una situación que, a pesar de que sabía que había mucha tensión, porque antes de ese día había habido ya muchas amenazas, habíamos tenido que ir varias veces a denunciar, pensé como Merche que en el fondo el pueblo nos iba a coger porque éramos las hijas del pueblo, ¿no?
y que, bueno, pues que seguramente habría una situación preocupante, pero que luego se iba a ir diluyendo, ¿no? Pues efectivamente, como Merche, también me equivoqué. Pues yo me acuerdo que oía los gritos desde el balcón, yo estaba en el balcón del ayuntamiento, de las cosas que les decían a ella y a mí, claro. Y o sea, lo peor de todo es ese ruido de los tiros, los insultos, algo que se te queda grabado, y yo ahora suelo pensar que, bueno, a veces es mejor olvidarte de esas cosas porque al final tienes que convivir, son tus conciudadanos y tus conciudadanas con las que todos los días tratas y que hay que avanzar y seguir adelante. Pero efectivamente fue durante muchos años fue muy duro. Pasamos a ser unas apestadas sociales, vamos, que no te podías tomar un café sola en una cafetería, ni podías ir sola por la calle. Y bueno, pues eso ha sido realmente duro y no duraba solo esos días. Al principio duraba durante todo el año y fueron muchos años. Yo creo que, bueno, yo pienso que hay mucha gente que se dejó llevar. Cuando la masa se pone y alguien le lidera con intereses, bueno, pues con malos intereses, ¿no? Pues se convierte pues casi en un aquelarre, ¿no? Luego, pues poco a poco hemos ido recuperando sociedad, recuperando relaciones, pero como muy bien me explicaba Merche, mucha gente tuvo que abandonar hasta sus puestos de trabajo, sus amistades, sus relaciones, los sitios donde iba. Y bueno, pues quizás esa violencia que sufrimos nos ha hecho fuertes también de alguna manera, porque hemos conseguido llegar hasta aquí. ¿Creéis que se podía haber hecho mejor? Hombre, todo se puede hacer siempre mejor. Por nuestra parte, yo siempre pienso que nosotras estamos sometidas a una presión insoportable, no solo en las reuniones a las que acudíamos, sino en casa, con los amigos, con todo, que hacía muy difícil pensar. Y por otro lado tampoco nos daban muchas salidas, no teníamos muchas salidas. Cuando cuento, por ejemplo, eso de que si hubiera habido un plan de acción, las primeras negociaciones que tuvimos con Alberto Buen y con la Junta del Alarde, entonces sin apellidos, la oferta era: no salís y el año que viene hablamos. Eso no es una oferta. No. ¿Sabes? No salís y en 10 años, no salís y en 5 años, no salís y vemos si de aguadoras o de no sé qué, no sé, algo, pero no salís y hablamos. No era nada. Entonces, muchas veces decisiones que han parecido que tomábamos es que en realidad no teníamos otra opción. Si queríamos, o sea, sí, claro, podíamos, como nos dijo el último alcalde, José Antonio Santano, desistir, ¿no? Lo que tenéis que hacer es desistir. Lo que no íbamos a hacer nunca era desistir, ¿no? Pero claro que se podían haber hecho mejor. Por nuestra parte. Por la otra, pues yo no voy a hablar, pero no tengo ninguna duda. O sea, siempre todo en la vida es acción y reacción, ¿no? Y si la otra parte hubiera cogido la propuesta, pues como ha ocurrido después en tantísimos pueblos en los que ahora participan las mujeres en todos los papeles, pues no habría habido ningún conflicto. Yo creo que eso fue una idea hacia adelante, ¿no? Ellos intentaban retrasar y de alguna manera pensaban que los tribunales no les iban a dar la razón a ellas, pero porque yo te digo, se negaba el derecho, ¿eh? Además es que es curioso, ¿no?, lo que ha pasado, porque resumido es: tú eres de una ciudad, me da igual si llame Irún o si tenga otro nombre, quieres participar en las fiestas en pie de igualdad, y entonces el ayuntamiento lo convierte en una fiesta privada donde efectivamente el derecho no se aplica. Entonces te dejan absolutamente en la calle, entre comillas, teniendo que tomar decisiones en el sentido de ejercer el derecho o olvidarnos de él y, como decía Santano, dejarlo a la siguiente generación. La siguiente generación suelen ser más o menos 25 años y, desistir. Entonces, ¿el problema qué fue? Por supuesto que sí, como dice Merche, todo se puede hacer mejor. Pero nosotros para tomar decisiones lo teníamos muy difícil, ¿eh? Era muy difícil tomar decisiones porque, bueno, aparte de no querer tensionar más, pues lo que resultaba es que no tenías espacio para moverte. Entonces, si no se ejercía el derecho, ese derecho se pierde. Los derechos se ejercen, da igual los derechos sindicales, que la igualdad, todos los derechos, si no se ejercen, se pierden. Y eso es lo que no queríamos que pasara, ¿no? Que ese derecho se perdiera
y dejar este marrón, por decirle o llamarle de alguna manera, a la siguiente generación. Yo creo que mejor, por supuesto. Yo ahora cuando miro para atrás pienso, bueno, ¿cambiarías algo? Pues yo con lo que cambiaría fundamentalmente son las formas con las que se hicieron las cosas, sobre todo de un lado, ¿eh? Porque ahora, evidentemente, nos hemos ganado el respeto, pero nos lo hemos ganado. Nadie nos ha dado nada que no nos hayamos ganado. ¿Cómo fueron las horas previas al 30 de junio de 1997? Del 97. Sí, y la noche, porque a mí me han contado que la noche fue una noche para todo Irún. Una noche muy larga. Pues Larga. Una noche fueron muy larga. unas horas, no solo las horas previas, los días previos, ¿no? Que, como decía Maribel, el 26 de junio... El 23 llegó. 23 o 24 creo que llegó el auto. Es igual. Sí. Nosotros habíamos, como íbamos a todas las reuniones a negociar y siempre nos decían, siempre decíamos que tenemos derecho, y nos decían, eso tendrá que decirlo un tribunal, es que tenemos derecho, tendrá que decirlo un tribunal. Y al final lo dijo, ¿no? Dijimos, bueno, pues que lo diga un tribunal. Luego nos reprocharon haber judicializado el asunto, pero es que no tenía salida aquello, o sea, había que avanzar en la conversación. Entonces el tribunal dictó unas medidas cautelares diciendo, más o menos lo que venía a decir era, no sé si es un derecho, me parece que sí, pero por si acaso y hasta que dicte la sentencia lo voy a proteger. Como no eran de Irún, lo protegieron de una manera un poco rara. Nos pidieron que hiciéramos una formación propia, que el alcalde tenía que decidir la en qué forma lugar se colocaba. Y ya está. Entonces el alcalde hizo un edicto, Hizo una junta de portavoces. sí, pero aparte de la junta, luego Sí, hizo luego hizo una, sí. diciendo que teníamos que formar una compañía. Nosotras negociamos eso, una compañía no queríamos formar, fue una formación propia, es decir, era más o menos lo mismo, pero desordenado. Y nos colocó detrás de artillería. Detrás de artillería, en la simbología irunesa, es en el extrarradio y más Es allá. fuera, prácticamente. Es fuera y es una humillación y bueno. Entonces, y además el alcalde hizo una cosa extrañísima, que eso es una de las cosas que se podía haber hecho mejor, que es que habiendo unas medidas cautelares, él decidió someterlas a la votación de los mandos del alarde. Y todos se comprometieron a respetar el resultado de lo que saliera. Y además dijo, para subir un poco más la tensión, en manejo de los tiempos como de un programa de televisión, que diría el resultado el día 29 de junio. Ah, mira. Por la mañana. Dejando tiempo, ¿no? Dejando calentar el... Nosotras ambiente. esperamos a saber cuál era el resultado, y el resultado era que los mandos habían aceptado que entráramos. Pero justo en ese momento ya se empezó a ver que iba a haber un golpe de Estado, que los que habían perdido la votación no iban a aceptar esto. Hubo ahí un rato que recomiendo a la gente que busque el vídeo porque es alucinante. Hubo ahí un rato en el que el general y el alcalde se empeñaban en que sí se iba a respetar y decían a los demás, ¿pero cómo? Pero si hemos dicho que lo vamos a respetar, estaban extrañadísimos. Y nosotras nos fuimos a la asamblea, una asamblea que iba a durar todo el día, sobre si íbamos o no, aceptábamos o no ir detrás de artillería. Nosotras tomábamos las decisiones por consenso, es decir, no se votaba, y pues estuvimos durante todo el día tratando de convencernos unas a otras de que había que aceptar o no había que aceptar. En un momento determinado, casi a las 6 de la tarde, decidimos parar un poquito para salir para comer, y cuando salimos nos encontramos que el pueblo estaba, pues como yo imagino así, la mitad de la Revolución Francesa. O sea, es decir, al general no le estaban presentando la revista de armas, no le presentaban los banderines, los tiraban al suelo, le abucheaban, bueno, de todo. Estaba el pueblo lleno de pasquines, no acudas a la arrancada, ven a otro punto, etc. Nos fuimos quedando alucinadas aquí, ¿qué está pasando? Nos llegaban noticias de que había algunas compañías que todavía resistían y volvimos a la reunión. Y a la reunión de repente empezaron a llegar hombres que habían sido expulsados de sus compañías, a los que se les había dicho, bueno, ¿quién está aquí a favor de las mujeres? Oye, pues yo, pues fuera. Y empezaron solitos y abandonaditos a llegar pues al único sitio que conocían, ahí donde estaban. Y entonces, claro, nosotras nos fuimos quedando completamente descolocadas. Al final hicimos una transacción entre nosotras y se aceptó ir detrás de artillería, pero en una de esas cosas ridículas que hacíamos, no podíamos hacerlo sin intentar primero hablar con el general y decirle que a ver si no era tan majo que nos ponía delante de artillería, ¿no? Y eso no se podía hacer sin guantes y sin sable. O sea, el pueblo en llamas y nosotras buscando unos guantes y un sable.
Y Una allí que boina. fueron, y Una allí boina. que fueron, llamaron a su casa con guantes y claro, pues le dijeron que allí no estaba. Él, mientras tanto, había visto la temperatura del pueblo y hasta qué punto se estaba dando toda la vuelta y se cambió él también de bando, ¿no? O sea, eso fue un golpe de Estado en toda regla y una traición enorme de la que nunca nadie quiere acordarse. Porque la única vez que se ha sometido a votación, ganamos, ¿eh? Y nada, y luego ya durante esa noche pues ya las compañías fueron abandonando, todavía por la mañana nos llegaba la noticia de que estaba Veolia, estaba Artillería había hecho un comunicado público durante la noche, etcétera, pero cuando fuimos a la arrancada allí no había nadie. Nadie excepto un cordón que nos protegió durante todo el alarde, todo el recorrido, y que en el que hubo multitud de heridos, o sea, una violencia enorme. Yo últimamente he visto esos vídeos desde arriba, porque nosotros íbamos como encapsuladas, solo veíamos caras sonrientes, pero detrás era la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial lo que estaba pasando, o sea, se estaban dando, y ese cordón nos protegió durante toda la mañana. ¿Tú cómo lo recuerdas, Manuel? Pues yo sí, más o menos como tú, pero sí que es verdad que, claro, la compañía llegó a por la bandera, claro, y entonces el alcalde Alberto Buen suspendió el alarde. ¿Pero qué era suspender el alarde? Era suspender lo que las mujeres estaban haciendo. Porque lo alarde se Porque fue ellos comunicaron manifestación, cosa que nunca cuentan, durante unos años fueron manifestación, y entonces se fueron a Dumboa, ¿eh? Y mucha de su gente ni se enteró porque efectivamente en la arrancada había gente que no sabía lo que estaba pasando. A mí me llamó el día anterior a la noche, a las 12 de la noche, que llegaba yo en ese momento de la asamblea. Tenía unas cuantas amenazas de muerte en el contestador automático para adornar el día y me comunicó: Maribel, diles a tus amigas y que no vayan a la arrancada porque no va a haber nadie. Y yo, ¿qué quieres que te diga? No les dije nada. No les iba a quitar esa ilusión de querer hacer la arrancada. Y cuando llegaron a la esquina, pues vieron que allí no había nadie, efectivamente. Fue un día muy triste, muy, muy triste. Y desde aquellos polvos, pues estos lodos. En realidad, yo siempre digo que ese día ellos perdieron esta guerra. Porque si habrían aceptado lo que ellos votaron, en este momento, pues no sé cómo estaríamos, pero seguramente no estaríamos todavía en todas las compañías. Eso es. Seguramente las mujeres todavía igual no saldrían de hacheros, ni saldrían de general, o sea que bueno. Sí, En el fondo, bueno, nos han hecho sufrir mucho, pero yo creo que ese día ganamos la batalla y la guerra. Luego, al año siguiente, en el 98, se judicializa, ¿no? La batalla judicial llega y, bueno, la justicia no siempre es justa, ¿no? ¿O sí? ¿Estuvo a la altura, creéis, la justicia? Sí, lo que podía hacer en aquel momento, que era declararse, pronunciarse con respecto a un alarde público, es lo que hizo. Pues se pronunció con respecto a un alarde organizado por el ayuntamiento y dijo, tanto en Irún como en Hondarribia, que teníamos derecho a salir. En ese sentido, hasta ahí, perfecto. El problema es cuando ya hablamos más adelante, ¿no? Cuando ellos crean una estructura, siempre ayudados. El resquicio legal. El resquicio legal, la esquinita legal de crear asociaciones, donde por ahora los tribunales priman el derecho asociativo sobre el principio de igualdad, por ahora, bueno, porque eso es una cosa en constante evolución, y está evolucionando y el principio de igualdad está entrando también en los espacios privados. En las empresas privadas, por ejemplo. Está poco a poco entrando. Y Esto sería igual el derecho de asociación también, ¿no, Merche? El que contempla un poco el tribunal, ¿no? Esas dos formas de entender. De asociación frente al principio de yo igualdad. tengo derecho a organizarme una fiesta como yo creo que tiene que ser una fiesta, ¿no? Desde el ámbito privado. Claro, lo que pasa es que si de verdad, o sea, no fueron tanto los tribunales los que fallaron, fue la aplicación de la ley. Y eso te enseña, a mí por lo menos lo que me ha permitido la cuestión de la guerra es entender el mundo, ¿no? Porque las leyes son maravillosas siempre, son siempre justas y preciosamente escritas, ¿no? Pero la cuestión es cuando vamos a aplicar la ley. Y aquí lo que pasó fue que había leyes que nos respaldaban, las había desde el principio, pero había también gente muy poderosa, ¿eh? Yo recuerdo siempre a aquella chica del Mundo, Ainhoa Castells, que escribió un artículo fantástico contando lo que había pasado en la reunión del gobierno vasco. Oye, cómo en el gobierno vasco dijeron, oye, ¿cómo podemos hacer?
para hacer esa cosa tan vasca de el pase floral, que le llamo yo. Para hacer el pase floral, ¿no? Que se acepta pero no se cumple, o se acata pero no se cumple. Y aquí pasó eso, se acató pero no se cumplió. Y a partir de ahí empezó ya otra cosa, ¿no? Empezó que el ayuntamiento en aquel momento sí pensó que tenía que cumplir la sentencia y hizo un llamamiento a la ciudadanía para organizar un alarde municipal. Eso, si no me equivoco, 98, 99 y 2000 Eso fue es, alarde, 2000. nuestro alarde fue municipal. Fue municipal. Lo organizaba el ayuntamiento. Bueno, Lo pagaba el ayuntamiento. Lo pagaba el Lo pagaba sí. y nos cedía... lo pagaba poco. Pagaba poco. Lo pagaba y nos poco. cedía locales municipales. ¿Y cómo dejó el ayuntamiento que eso se fuera? No dejó, fuimos nosotros. Ah, nosotros. No, el problema era que, a ver, primero, las mujeres no estábamos reivindicando nuestros derechos para organizar el alarde. Estábamos reivindicando nuestros derechos de cara a un alarde de todo el pueblo, porque esa es la verdadera tradición, que es un acto universal dentro de lo que es la ciudadanía, y entonces participar en eso. En el momento que esa fiesta que se hacía se privatizó, eso ya no era el alarde, eso es una fiesta que organizan los señores que la quieren seguir organizando así. Ellos pensarán que son el alarde, pero para mí han dejado de ser el alarde desde el año 97. Porque precisamente lo que nosotros reivindicamos, que es el alarde público, el alarde municipal, lo que tiene dentro, lo que contiene dentro es la verdadera esencia del alarde, que es que todo el mundo pueda participar. Y que esa cobertura pública sea de la institución municipal, que eso es lo que nosotros reivindicamos, que haya un alarde municipal donde todo el mundo que quiera pueda participar. Sea mujer o sea hombre, por supuesto, porque en el siglo que vivimos es absurdo intentar que una fiesta que es la base de la identidad irunesa sea una fiesta en la que las mujeres no pueden participar. Es absurdo. Entonces, yo creo que esa lucha que nosotros hemos llevado con ese mensaje la hemos ganado. Y además es que el alarde es integrador, siempre ha sido integrador. La gente que ha venido a Irún a vivir, que ya son nuestros conciudadanos, nuestros antepasados, como dicen ellos, que todos somos mixtos ya, aquí precisamente el valor que tiene es el de la integración, en el que te sientes participante de una comunidad que disfrutar las fiestas juntos y juntas. Los espacios festivos no pueden ser un coto para las mujeres, sean privados o sean públicos. Efectivamente tienen una sentencia que les da cobertura para poder seguir haciendo lo que hacen. Tienen sus derechos, pero las mujeres también tenemos nuestros derechos. Por eso la reivindicación para nosotros es importante que el alarde sea público, municipal y para toda la ciudadanía. Sí, pero en relación a eso que preguntabas, la relación con el ayuntamiento era una relación muy, o sea, era un hilillo, ¿no? Porque el ayuntamiento desde el principio dijo que no iba a nombrar al general, que no iba a entregar la bandera, que no nos pagaba lo de los hacheros, ni iba a recibir a las cantineras. Entonces no sé qué organizaba, porque es, poca nada. historia. Lo único que hacía era poner el dinero poco y poner los locales municipales. Entonces, durante esos 3 años nosotros fuimos reivindicando, oye, que estamos aquí solas, ¿no? Oye, que sí, que te estamos cumpliendo a ti la sentencia, pero tú algo tendrás que hacer, ¿no? Y continuamente había una pelea entonces tremenda por el espacio y el horario. Y continuamente y la visibilidad. Y la visibilidad, y continuamente el ayuntamiento era hacia el otro lado, por lo bajini o a escondidas, pero hacia el otro lado. Y entonces después de 3 años ya dijimos, oye, es el último año, ¿eh? Un poco con la idea de asustarles, de decir, os vais a encontrar con un problema de orden público porque a casa no nos vamos a ir. Entonces vosotros veréis lo que queréis hacer. Es el último año. Y no nos creyeron. Y entonces, bueno, y también yo creo que nuestra voluntad también era terminar, o sea, que no queríamos que hubiera 2 alardes. Eso es. Entonces, hicimos el sacrificio de decir, bueno, vamos a hacer un ofrecimiento de una compañía. Sí, hicimos eso. Eso fue 2001-2002, ¿no? Si no me equivoco. Sí, que en realidad era lo que ya se había aceptado con el auto. En realidad nosotros lo que dijimos es, bueno, mira, vamos en una compañía, vale, como digo yo, pulpo animal de compañía. Salimos las últimas y luego en 2 compañías, 2 mujeres en cada una. Esa es la propuesta que hicimos el último año. Entonces, bueno, inocentes de nosotras una vez más, porque no perderemos nunca la inocencia, ¿verdad? Entonces creímos que, bueno, que esa propuesta iba a ser bien aceptada y, por supuesto, no hubo ni respuesta, ¿sabes? Pero el verdadero fraude aquí está en la institución municipal.
Porque esa pretendida neutralidad de la que hacen gala no es más que un posicionamiento de parte de quien quiere seguir discriminando. Así de claro. Las cosas hay que decirlas claritas. Hombre, llegados a este punto, es verdad que el ayuntamiento lo tiene muy difícil también, ¿eh? Porque han consolidado una serie de posturas y una serie de nichos ecológicos, que digo yo, en los que es muy difícil ahora convencerles de que, entonces, bueno, pues que hagan lo que quieran, pero nosotros sí vamos a reivindicar y seguiremos reivindicando que el alarde tiene que ser público para toda la ciudadanía. Año 2001-2002, la compañía Oyaso. No solo, ¿eh? No solo. No, quiero decir, ahí hubo una... Bidasoa Alde Comacumeac lo que siempre intentaba, a pesar de que había enormes diferencias de opinión dentro de nosotras, que además se acrecentaban por las tensiones, ¿no? Siempre intentamos ir juntas a todas partes. Entonces, también había una presión interna dentro de Bidasoa Alde Comacumeac para dejar de hacer el alarde municipal. Entonces hubo dos posturas, que las dos fueron recogidas por BAE. Una fue organizar la compañía de Oyaso y la otra fue intentar entrar en el alarde privado. Y entonces durante esos años hubo dos estrategias que ocurrían a la vez. Incluso había gente que sí podía participar en las dos, ¿no? Pero ocurrían a la vez. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de intentar entrar en el alarde privado, las tornas habían cambiado, ¿no? Porque ahora los que estaban jurídicamente protegidos eran ellos, entonces venía la policía y cargaba brutalmente contra nosotras, ¿no? Entonces, eso se vio que cuando empezamos el primer año a intentar hacerlo, seríamos 200 personas intentando entrar, y el segundo año ya éramos las 50 casi del principio, ¿no? Entonces esa es una estrategia que no... Es que las fiestas son las fiestas y la gente quiere disfrutarlas. Y claro, esto era muy duro. Sí, yo me imagino. Esa militancia que además la hacíamos doble, porque la hacíamos en Irún y en Hondarribia. Porque bueno, como no nos bastaba con Irún, pues íbamos también a Hondarribia y también nos tragábamos todas las asambleas, los debates. Pues claro, al final la gente quiere fiesta. Y lo que yo creo que hemos hecho es dar ese espacio de fiesta, de visibilidad, de acogimiento, y bueno, que la gente en las calles nos viera también fue otra batalla. Sí. Porque al principio íbamos a la iglesia y otra vez, bueno, hasta que hicimos el recorrido largo, bueno, y luego íbamos al monte, que aquello también era una cruz. Y nunca mejor dicho. Que era una cruz, muy cruz. Entonces, claro, al final hay que optar, ¿no?, por conseguir espacios como el que yo creo que tenemos ahora, que hay que valorarlo, y mucho. Yo por lo menos lo valoro mucho, y cuanto más años pasan lo valoro más, porque creo que, bueno, pues que hemos acertado en hacer lo que hacemos, aunque bueno, pues no sabemos qué nos va a deparar el futuro, por supuesto, porque en esto nunca hemos sabido lo que nos va a deparar el futuro, pero hay un grupo humano lo suficientemente grande, cohesionado, que bueno, pues que está ahí. Y un crecimiento constante. Claro, y la juventud, pues es que es una maravilla. Yo siempre digo, yo cuando más me emociono con el alarde, porque yo me emociono, ¿eh? Sí, sí. La calle Archipi. Sí, sí, yo me emociono. Ver a la gente joven a la mañana en la Plaza Ordanibia, ya esperando para la arrancada, ese momento, bueno, eso es una maravilla. O sea, y el que, a ver, yo a veces pienso, pero ¿se puede ser tan pequeñito para ver a una chavala que disfruta de las fiestas y decirle tú no sales porque eres chica? ¿Tan pequeñito? Yo lo siento mucho, me parece, o sea, yo hay veces que no reconozco mi pueblo, yo soy muy irunesa y me suele doler eso en el alma, o sea, esa falta de reconocimiento humano sobre todo, ¿eh? ¿Cómo veis el alarde de 2024? Mirar, ya casi estamos hoy, ya. Ya está. Sí, Bueno, Hoy no, porque no estaríamos así vestidas. No. Pero pues ¿cómo lo vemos? Bueno, pues está claro que el alarde el alarde público, pues es un alarde que crece. desde el 2003, que empezó a ser alarde público, hasta 2024, pues es que así. crece mucho. del 10% cada año, que es una barbaridad. El año pasado más. Y este año es domingo. Y este año es domingo. No queremos decir porcentajes, pero... No, pero lo palpamos, se palpa, ¿verdad? palpa, Que lo sí. notas, lo notas. Que crece, que es... bueno, la edad media es bajísima, o sea, Sí. No supera los 20 años, a pesar de que algunas carcamales seguimos saliendo ahí. Sí, sí. Que ves eso, que hay gente que quiere participar en todos los puestos y que además tiene la generosidad de decir, este año aquí, pero otro año Y allí, allí. ¿no? Entonces, Y tienes opción también de hacer. pero también Y es una además generosidad, mira, eso lo ¿no? notamos con las cantineras.
Al principio salir de cantinera en nuestro alarde era, en fin, ¿eh? Ahora, Exponerte, ¿no? Más una no, diana es claro, o- ibas en esto bien. Ahora, este año, ¿cuántas cantineras han presentado sé, en cada pero muchas, compañía? sí, sí. Muchas. Cosa que nos indica muchas cosas. Sí. Y esa gente ya ha salido, Y además- ya ha salido con el chivilito. Y además es precioso eso, decirles que estuve Ya, yo con ellos claro, el domingo, ya ha diciendo, salido. ¿Ya habéis salido antes? Sí. Sí, ¿Y sí. atrás con el chivito? No, yo con la escopeta. ¿Y vais a salir después? Por Claro, supuesto. ¿no? Sí, Entonces, sí, es nosotras también les hemos entrevistado, son maravillosas y la verdad es que casi todas, por no decir todas, han desfilado ya. antes, sí, sí. O sea, que eso Saben es dónde buena están, señal. saben dónde Sí, están. sí, sí. Y bueno, pues está creciendo, tal, ¿no? La esperanza de que siga así, la seguridad de que va a seguir así. Sí. Y que, bueno, pues que esto está encaminado. Queda por resolver todo. O sea, desgraciadamente es como si... Y a veces cuando hay conversaciones un poco así con la otra parte, no oficiales en absoluto, resulta que están todavía en la posición del 96, Sí, ¿eh? sí. O sea, como si 30 años no hubieran pasado. Y 30 años han pasado, ¿eh? Han pasado 30 años en la sociedad, en todos, incluso en sus propios integrantes han pasado 30 años. Ha pasado la ola grande del feminismo, esta ola grande que hemos vivido, está aquí y está en la sociedad y seguro está también entre sus propios integrantes, que verán las cosas de otro modo. Entonces, a 30 años atrás no vamos a ir. Yo sigo soñando, y yo creo que todas soñamos que haya un alarde municipal y a poder ser, creo que la ciudad lo que merece es un alarde único, porque somos una sola ciudad y una sola comunidad y merecemos una fiesta unificada. Yo sigo soñando que lo voy a ver, me estoy haciendo mayor y parece que no, pero sigo soñando que lo voy a ver y entonces pues nada, disfrutar. Porque una cosa que quería decir al hilo de esto, de lo que pasó en el 2000 y tal, es que entonces creo que dábamos mucha importancia al factor valentía y no tanta al factor resistencia. Y es más importante la resistencia que la valentía. Y la manera de resistir es pasártelo bien. Eso es. Pasándotelo bien puedes resistir 30 años. Siendo valiente todo el rato, 30 años no puedes resistir. En todo este tiempo, ¿creéis que la política ha intentado solucionar el conflicto? Sinceramente, Sí. no. Porque si lo habrían intentado solucionar, primero nos habrían llamado. Y no hemos tenido una relación, bueno, no es normalizada ni no normalizada. Inexistente. No ha habido. Sí que es verdad que este año lo estamos intentando y yo creo que la relación con el ayuntamiento tiene que ser buena, sincera, y el ayuntamiento tiene que hacer una hoja de ruta. O sea, ¿cuántos años más podemos estar así? ¿Cuántos años más podemos oír que el ayuntamiento es neutral? Cuando yo creo que el ayuntamiento cada vez es más neutral, vale, pero desde luego ser neutral a mí no me basta como ciudadano. O sea, yo creo que si estuviéramos hablando de los derechos, pues yo qué sé, de las personas que emigran, de mujeres de otros países, o sea, es que no nos permitiríamos el lujo de tratarles como nos han tratado a nosotras, precisamente las que somos de Irún. O sea, es una cosa alucinante. Yo muchas veces pienso, ¿esto habría pasado en otro sitio? Pues seguramente si el cuerpo político habría fallado como en Irún, sí, porque Irún no es diferente como sociedad a los pueblos de alrededor. Y no digo Hondarribia. Pero ha fallado la política, evidentemente. Porque yo creo que en el fondo han tenido también mucho miedo. Aquí ha habido mucho miedo. Y entonces se ha ejercido el poder de forma al margen de las instituciones, al margen muchas veces de la ley, de todo. O sea, ha sido como a Fuentevejuna, todos a una, pero todos a una, a por nosotras, porque yo me acuerdo de aquellos gritos en la calle Mayor, a por ellas. O sea, que dices, ahora igual no se podría hacer eso, seguramente no lo pueden hacer, pero es que lo han hecho hasta hace muy poco. Lo que pasó el año pasado en la Plaza San Juan, que van unas chavalitas con el tambor y el chivilito después de los ensayos a tocar en la Plaza San Juan y se monta un 2 de mayo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, yo creo que tenemos que convencer a la ciudadanía y al ayuntamiento que esto nos implica a todos en solucionarlo. Pero claro, se tienen que poner a ello, porque ellos son los responsables legalmente de fomentar la igualdad. Entonces, vamos a hacerlo con tranquilidad, queriéndonos mucho, sin hacernos daño, Bueno, pero hay que hacerlo, evidentemente, tenemos un largo camino. Para terminar, un buen sabor de boca, ¿cómo veis o creéis que va a ser el alarde del futuro?
para no quedarnos Pues, Pues ni con lo idea. negativo. pues yo creo que, yo quiero pensar, aunque yo ya no lo vea, que habrá un único alarde público y no discriminatorio en el que participará toda la ciudadanía de Irún, que será mejor y peor como somos los seres humanos, es decir, será un reflejo de lo que sea la sociedad irunesa de En cada ese momento, claro, como siempre. como ha sido. siempre, una fotografía también de las importancias sociales y de las Sí, diferentes sí. las diferencias sociales, como ha sido siempre. Y yo espero, lo que sí espero es que no vuelva a quedar, que no vuelva a ser un contrapoder, que no vuelva a quedar en manos de ciertas personas, de ciertos señores, de manera que lo conviertan en un contrapoder al poder civil del ayuntamiento, ¿no? Porque eso es lo que creo que ha ocurrido aquí. Eso pasó cuando la modificación de la ordenanza. Eso es lo que ha pasado aquí, ha sido que se ha utilizado el alarde como contrapoder. No le podían quitar la alcaldía al PSOE, entonces tenían otro contrapoder. Espero que eso no vuelva a ocurrir, que el ayuntamiento recuerde que esto es suyo, no es de nadie más, es suyo, y que por tanto es el ayuntamiento el que tiene... O sea, lejos de quitar la participación política en la Junta del Alarde, debería de ser casi solo Del ayuntamiento. En realidad era una comisión del ayuntamiento. Un y consejo. yo lo espero, pues con sus luces y sus sombras, pero desde luego con hombres y mujeres. Hombres, mujeres y, bueno, en fin. Pues yo creo que será un alarde muy joven, con mucha más música, con menos armas. Y bueno, pues será lo que la ciudadanía en ese momento quiera que sea. Efectivamente, como ha pasado, como dice Merche, siempre. Porque el alarde es un reflejo del lugar que ocupamos cada uno en la sociedad de Irún. Eso es así. Por eso ha habido tanta lucha, ¿no? Y bueno, espero que lo podamos ver. Yo igual ya no lo veo, Yo tampoco, seguramente. pero bueno. Pero ahora sí, seguramente. Lo veremos todos. Ahora sí, seguramente. Igual Igual lo veremos. igual me aparezco el día 30 en el Tú te balcón. aparecerás. O sea, tú, con tal de no faltar cualquier Lo que cosa. sí os veréis este 30 de junio, os Por veréis la Plaza de la supuesto, Nibia. por Hombre, supuesto, sin nos duda, veremos. sin duda. Nos veremos, ¿no? Nos veremos. Pues es que ricasco por todo. Sí. Con vosotras siempre aprendo, la verdad, es que escucharos es un placer. Y yo queríamos desde Teledonosti que la gente supiera, y no, ya que yo lo escucho tanto, pues que lo escuchara todo Irún, Muy todo bien. Hondarribia y todo Donosti entera. Bien. Pues sí, hay que escucharse. Es que ricasco. Sobre, Vale, guapísimo. Suri.